noches, estamos ya en la mesa de entrevista de Matices. Estamos ya a una semana de que inicie oficialmente la campaña para las elecciones municipales. Y justamente hoy vamos a hablar con uno de los candidatos por la alcaldía de Antiguo Cuscatlán. Y es importante, Karen, dar el contexto de dónde se desarrolla esta competencia en el municipio de Antiguo Cuscatlán. Un municipio que cuenta con más de 40,000 habitantes y además es catalogado como uno con los mayores índices de desarrollo humano en todo El Salvador. Es uno de los territorios con mayor actividad económica del país y desde hace 29 años es gobernado por la misma alcaldesa y el mismo partido político. Nos referimos a Milagro Navas del Partido Arena. La consolidación de Arena en el municipio, en Antiguo Cuscatlán, es tal que en la última elección municipal, Navas superó por más de 10,000 votos a su contrincante del FMLN. El comportamiento del electorado en este municipio nos llega a hacernos algunas preguntas específicas. Por ejemplo, ¿cómo es posible? ¿Cuáles son las causas que explican esta consolidación de Arena en el municipio? Pero también nos preguntamos si hay posibilidades reales para una renovación en la alcaldía municipal. Y a sus 38 años, Luis Rodríguez, docente y especialista en diseño estratégico, comunicaciones y marketing, cree que es posible. Este nuevo rostro en la política nacional ahora compite para la alcaldía de Antiguo Cuscatlán por la coalición FMLN Cambio Democrático para el periodo 2018-2021. Hoy queremos saber cuál es la estrategia que trae entre manos para poder discutir, para poder también impedir de alguna manera una reelección de la alcaldesa Navas por un 11º periodo en esta alcaldía. Luis, bienvenido a Focus. Gracias Karen y Saúl. Aquí estamos a la orden. Luis, empecemos por los datos de las últimas elecciones municipales en el municipio. Durante 29 años, ya lo decía Saúl, Milagro Navas ha estado en la alcaldía de Antiguo Cuscatlán. En las últimas 3 elecciones municipales, Arena ha ganado en promedio con el 70% de los votos válidos. Y en la última elección, particularmente, la alcaldesa Navas obtuvo más de 10,000 votos por sobre los que obtuvo el candidato del FMLN. ¿Cómo explicas la solidez y consistencia del voto de Arena en ese municipio? Bueno, yo creo que más allá de eso, nosotros encontramos un factor potencial en la cantidad de gente que no vota. Y para nosotros esa parte es importante. Creo que la última elección andaba por los 14,000, más o menos, un poquito más. Pero son más o menos también unas 16,000 personas las que no votan. Y es ahí donde nosotros encontramos un nicho interesante. Creo que el tema el tema histórico, quizás lo vemos en diferentes formas. En primer lugar, creo que ese es un número que nos da a nosotros una respuesta quizás de falta de representatividad, por un lado. O sea, hay un sector que quizás no se siente representado, históricamente no se ha sentido representado. Lo estás diciendo por el sector de población que no vota. Exacto. Eso por un lado. Y creo que por otro lado, y es algo que nos hemos ido dando cuenta en este camino, es que también es un municipio que te exige propuestas, en eso nos estamos dando cuenta. Te pide, digamos, te pide cuentas de qué es lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer, cómo vas a conectar todas las cuestiones. Es bastante abierto en ese aspecto. Ahora, Luis, disculpa, tú identificas en principio que debido a la cantidad de personas que no votan, por ahí podríamos estar encontrando una respuesta al importante apoyo que Arena tiene en Antiguo Cuscatlán. Sin embargo, la cantidad de votos válidos es una tendencia muy contundente. Sí, hablamos del 70% de votos válidos, una diferencia de 10,000 votos. ¿Hay una causa para poder entender ese comportamiento? Pues realmente no nos hemos metido como a hacer una evaluación general. Nosotros vemos, digamos, la oportunidad ahora. Sí, en cierto modo, como te estaba comentando, hay algunas cosas que nosotros consideramos. Creo que el hecho de venir con una carga bien fuerte de propuestas nos ha estado abriendo las puertas bastante dentro del municipio y nos ha estado conectando con cosas también que quizás van un poquito más allá de lo numérico. Nosotros levantamos un estudio antes de iniciar todo esto y nos metimos y nos enfocamos bastante en el tema de perfil y qué esperaba la gente, más allá de decir por quién vas a votar, quién te cae bien, etc. Ahora, Luis, revisando los datos, de hecho, de las últimas elecciones y también de las elecciones de 2012 y 2009, nos encontramos con que el promedio del abstencionismo en tu municipio, en Antiguo Cuscatlán, es del 50%. Sí. Es decir, se comporta casi igual a como se comporta el resto del país. Sí, correcto. Pero vos esperás que tus propuestas de campaña muevan o atraigan a estas personas que
tradicionalmente no van a votar. Sí, creo que ese es uno de los puntos importantes. Puesto que tú lo mencionas, ya está a nivel generalizado. ¿No aspirás quitarle votos a Arena, entonces? Sí, en algún momento uno lograr agarrar también de ahí. ¿Cómo? ¿A través de qué podrías modificar ese comportamiento electoral orientado a Arena, para volver a la pregunta inicial? Porque quieras o no, aunque tengas tu mismo partido en el municipio, también existe un cansancio en ese sector. Existe un cansancio en el tema de problemas no resueltos, visión hacia el futuro tampoco resuelta. Como te digo, nos ha costado un poquito ir permeando dentro y entendiendo cómo se comporta un poco la gente y cómo evalúa las cosas ahí. Pero sí nos hemos ido dando cuenta que hay más apertura de la que nosotros creíamos, por ejemplo, al inicio, o de la que los datos te puedan dar. Es decir, la gente en ese aspecto... ¿En qué sectores has encontrado más apertura, por ejemplo? Sectores que no esperabas, por ejemplo. Sí, en Santa Elena nos han abierto las puertas. O sea, Santa Elena, digamos, dentro de todo el municipio será el segundo con mayor cantidad de votos, por ejemplo. Muy bien. Entonces, por ahí es donde hemos encontrado nosotros. Luis, evidentemente, para poder impulsar una estrategia electoral, tú tienes que basarte en un dato, y de alguna manera también nos interesa saber qué datos están respaldando, si tienen estudios internos dentro de tu equipo de campaña, para poder determinar que tu candidatura en este momento es competitiva en este municipio. Y repetimos, hay un alto margen de diferencia a la hora de enfrentar a la candidata Navas. ¿Hay algún dato? ¿Hay algo que te respalde? Que digamos, hay una tendencia que está diciendo que Luis es bien visto en estos sectores, en estos no. ¿Tiene ese porcentaje de apoyo? Bueno, nosotros partimos como te decía, de unos datos de perfil, y creo que eso como punto de partida es importante saberlo ahí, porque en un municipio que históricamente ha estado en el mismo comportamiento, como mencionan, al momento de levantar cuestiones de perfil, como si tú aceptas que venga alguien nuevo, si tú aceptas que venga alguien joven, si tú aceptas que venga un profesional, si tú aceptas que los proyectos sean como los proyectos y las innovaciones sean como tu caballito de batalla. Es decir, todo eso en números nos dio positivo. Es decir, un poquito más del 60% de la población decía, bueno, sí. Pero sí, midiendo perfil. Alguien diferente. ¿Y exacto. midiendo banderas, por ejemplo? No, en tema de banderas... es decir, ¿hay datos cuantitativos que soporten que el electorado de Antiguo Cuscatlán estaría dispuesto a votar por la bandera del FMLN? Lo que sucede es que no vamos solo con el FMLN. ¿También vas con la bandera del CD? Exacto. Dos partidos de izquierda. Sí, o sea, asociados a la izquierda y al centro izquierda. Exacto, son dos partidos de izquierda. Obviamente sus números son más bajos. Pero al final son los vehículos en los que nosotros nos decidimos subir. Creemos que CD, por ejemplo, tiene un potencial, digamos, de identificación con la población muy interesante. Tienen, digamos, en lo que yo considero es una base intelectual muy fuerte, que de hecho nos está apoyando con eso. El FMLN, cuando nos sentamos con ellos, se abrieron totalmente a la plataforma base que nosotros les presentamos. Todos concluimos y todos concordamos en que nosotros íbamos a ir a vender propuestas, ir a vender estrategia, ir a vender una visión a futuro. A eso fue lo que le apostamos, a ese panorama de perfil. Nosotros nos pegamos y hemos ido caminando súper bien. Excelente. Luis, queremos hablar y meternos un poco a la propuesta, a lo que tú has estado comentando en diversos medios respecto a lo que vas a hacer una vez llegado a la alcaldía. Sí. Una de esas promesas es la construcción de un viaducto y de una zona peatonal en la zona de la Ceiba de Guadalupe. Sí. En principio nos gustaría que nos expliques, en el caso del viaducto, qué tipo de construcción es la que estás proponiendo en concreto y cómo esto, si lo has considerado, afectará la circulación de vehículos particulares y además del transporte público en la zona de intervención. Bueno, el tema del viaducto surgió porque, según los números, ya en el top 3 de los problemas en el municipio aparece ya el tráfico. Al considerar eso, hicimos obviamente un mapa base, digamos, tomando como centro, como la parte más importante, lo que le llamamos embudos. Obviamente hay uno muy fuerte en la zona de la Basílica de Guadalupe. Comenzamos a diseñar una solución, encontramos, digamos,
nos basamos un poquito en el tema de comportamientos también al momento que tú vas manejando. Y encontramos una cuestión muy interesante y creo que muy lógica, pero que se analiza muy poco, y es cómo se comporta, por ejemplo, el transporte público. Ya. Avanza, se detiene, así va. Como hay un mix en la calle, nosotros, los que vamos en vehículo, avanzamos, nos detenemos y eso obviamente va colaborando en eso. El viaducto, solo para tenerlo claro, es una intervención entonces sobre la carretera Panamericana. Sí, específicamente en la zona de la Basílica. ¿Y qué pasaría con el transporte público? ¿Por dónde circularía en tu propuesta? Ahí continúo. Entonces, al momento de evaluar eso, lo que nosotros proponemos es, en un segmento de la carretera, separarlos, que el bus haga lo que hace regularmente, pero que los que vamos en vehículo no vamos a parar en la Basílica a trabajar, es decir, vamos para San Salvador. San Salvador tiene mucho que ver, de hecho, dentro de la problemática de tráfico. De hace un tiempo a la fecha, ha habido una migración de gente de San Salvador hacia las zonas de Zaragoza, Nuevo Cuscatlán, Antiguo, Santa Tecla, que son todas estas nuevas residenciales. La gente ha ido, se va a vivir ahí, pero sigue trabajando en San Salvador. Luis, ahora, la Ley de Transporte y Tránsito Terrestre dice que la atribución y la autorización para construir sobre vía pública le corresponde al Viceministerio de Transporte. Sí. Es decir, la alcaldía no necesariamente tendría la última palabra en la ejecución de esta obra. Para nada, eso nosotros lo hemos venido diciendo, no nos toca a nosotros hacerlo. Es decir, pero es una propuesta central de tu plataforma. Para eso hay una entidad, pero eso no nos quita el hecho de que el momento de manejar una ciudad, tú comences a crear propuestas de diferente tipo para ir solucionando problemas. Entonces, dejemos claro un tema a la audiencia y sobre todo a los vecinos de Antiguo Cuscatlán. Luis no está proponiendo construir un viaducto, está proponiendo presentar al Viceministerio de Transporte la construcción de un viaducto en la zona de Antiguo Cuscatlán. Correcto. ¿Es esto? Sí, y no solo eso, al final también lo que se propone es que creemos un método un poquito más sofisticado de lo que ya se hace para llegar con un paquete lo más completo posible con un viceministerio. Es decir, podernos sentar con la empresa privada para ver temas de montos, podernos sentar incluso con consultores internacionales que saben muchísimo más que nosotros de esto y de pronto te dicen, no es aquí, tiene que ser acá. Pero el punto es, para nosotros el punto es no llegar con los problemas sin nada en la mano. ¿Cuánto costaría construir un viaducto como el que estás proponiendo? Sí, con el tema del costo, estamos terminando ya de definir algunas cuestiones. Obviamente los costos finales para cualquier proyecto llegan al momento del diseño de detalle, eso se da en todo lo que es construcción. Tú partís de un diseño base, luego ya metes estudios, ya lo vas depurando y pero en este momento entonces no hay una estimación de cuánto dinero se requeriría para este tipo de intervención. Todavía no la tenemos, pero sí es algo que se va a presentar. Luis, tenemos que ir a una pausa, pero antes nos gustaría que dejes algo claro para cerrar el tema de esta propuesta. A la hora de la negociación política, teniendo en cuenta que no sea el FMLN el partido de gobierno y que sea Arena quien gobierna y por lo tanto el Viceministerio de Transporte bajo esa conducción, ¿cuál es su estrategia de negociación para que Antiguo Cuscatlán sea un municipio priorizado y que le puedas cumplir a tus votantes de que se construya un viaducto en esa zona? Es lo que te mencionaba, el tema de poder sentar diferentes actores. Tú serías un gran articulador. Exacto, poderlo sentar diferentes actores en los que termines haciendo una propuesta estratégica muy robusta, te da mucha más fuerza con la que llegar a un gobierno, ya sea amigo o no, aún así. Nosotros apostamos que las propuestas que estamos diseñando son lo suficientemente técnicas y son lo suficientemente fuertes en temas de participación ciudadana, en codiseño, para que sea también, para que llegues a donde un gobierno, cualquiera que sea, y tengan las puertas abiertas. Ya creo que la política está modificándose mucho, y tengan las puertas abiertas para aceptar una propuesta de estas. Bien, esta noche estamos conversando en la mesa de Matices con Luis Rodríguez. Luis Rodríguez es candidato por la coalición FMLN-CD en el municipio de Antiguo Cuscatlán. Hacemos una pausa, ya volvemos. El Banco Central de Reserva presenta Economía en 30 segundos. ¿Qué es la canasta básica alimentaria? Es el conjunto de productos considerados básicos en la dieta de la población salvadoreña. Puede ser urbana o rural y es un valor en dólares mensuales.
Los precios de la canasta básica alimentaria son utilizados para la medición de la pobreza y para establecer el salario mínimo en un país. El Banco Central utiliza esta información para sus análisis estadísticos e investigaciones macroeconómicas. Esto ha sido Economía en 30 segundos. La verdad es la fuerza más importante de una sociedad. La verdad se comparte presentando los hechos con imparcialidad. La verdad la comparte un equipo comprometido, documentando cada momento clave de la historia. La verdad trasciende barreras y juntos tenemos el poder de compartirla. Compartamos juntos la verdad. Tu confianza en nuestro trabajo nos ha permitido compartirla durante 102 años. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Continuamos en la mesa de matices. Esta noche nos preguntamos, ¿Antiguo Cuscatlán existen las condiciones para un cambio? Y se encuentra en la mesa de esta entrevista Luis Rodríguez, candidato a alcalde de ese municipio por la coalición CD-FMLN. Luis, hablábamos en principio en esta entrevista un poco para que pudiéramos hacer el diagnóstico del comportamiento electoral. Hemos hablado de una de tus propuestas insignias. Queremos hablar de un tema un poco de fondo. Iniciativas que hagan recuperar el espacio público para los vecinos de Antiguo Cuscatlán. Nos gustaría escuchar qué iniciativas están para el esparcimiento, más allá de los centros comerciales, espacios públicos. ¿Qué tiene en mente, Luis? Fíjate que hace poco lanzamos a los medios nuestra iniciativa de movilidad, de movilidad ciudadana. Esta se divide en dos: movilidad dura, que es básicamente vehículos, transporte público, lo que hablamos hace un momento, y la movilidad blanda, que es priorizar al peatón por sobre todo lo demás. Aquí digamos que está al revés, y lo vemos en soluciones, proyectos, etcétera. Vehículos es lo primero. En este caso es darle vuelta a esta pirámide, poner al peatón en primer lugar. Y aquí estamos hablando tanto zonas para estudiantes, personas de la tercera edad, personas con discapacidad, es decir, comenzar un proceso de rediseño de aceras y de mobiliario urbano, que es complejo, sí. No muchos les gusta meterse a hablar sobre esto. Creo que están más cómodos limpiando calles o pintando algunas aceras. En este caso nosotros estamos proponiendo una reconversión que logre darnos a todos mejores opciones para movilizarnos. Ensanchamiento de aceras, por ejemplo, mobiliario ya moderno para todos, adaptaciones de rampas para personas con discapacidad, temas de Wi-Fi, internet, etcétera. Es decir, sí vamos con una propuesta así. Por su nivel de complejidad, nosotros lo hemos ideado que creemos primero anillos alrededor de ciertas colonias, y que estos anillos, pues obviamente entre toda esta iniciativa en estos anillos rodean las colonias, y con el tiempo poco a poco vamos entrando ya a las calles, pasajes. ¿Nos podrías etcétera. poner un ejemplo de dónde se podría construir uno de estos anillos, sí, por ejemplo? Fíjate que el primer análisis que hicimos fue en La Sultana. Básicamente de la UCA al norte, digamos, todo lo que es la calle del Mediterráneo. Ahí primero analizamos las rutas de buses, y nos dimos cuenta que incluso se han deformado en el tiempo. Entonces, que deberían de haber pasado como por una periferia de la colonia, eso se deformó y hoy pasan en medio de los pasajes. Tanto microbuses como buses, etcétera. ¿Por qué razón? No sabemos, porque no hay ni centro económico, la UCA está hasta el fondo, pero se ha deformado. Claro. ¿Y tú piensas con esa iniciativa darle orden a eso? Exacto, sí, volverlos otra vez. Pero esta iniciativa no le correspondería al viceministerio, nuevamente. Sí, pero digamos, si nosotros llevamos la dinámica de la ciudad o somos los gerentes, lo menos que podemos hacer es ir al Y ministerio. estás hablando de construir entonces anillos peatonales. Exacto. ¿Y cuánto costaría construir estos anillos peatonales? Mira, lo que hemos cotizado nosotros ahorita, digamos como base, dependiendo del tamaño y de ciertos detalles, andaría entre unos 600,000 a unos $800,000. Por digamos, obra. Por sí. obra de intervención, Sí, es decir, digamos, un anillo peatonal en la colonia de La Sultana, $600,000, $800,000. Como te digo, depende del tamaño de la Claro. cuadra que escojamos, depende también de la complejidad que tenga.
pero digamos como un base anda más o menos por ahí. A partir de eso, la idea es ir entrando ya a las colonias a recuperar el tema de las aceras. Obviamente esto también, la idea es pegarle también una iniciativa que le llamamos BUGO, que es de seguridad, iluminar, digamos, alrededor también estos anillos, poner videovigilancia también en esto que vaya a un centro de monitoreo descentralizado. Y poco a poco estos anillos incluso van cuidando un poco más la colonia. Excelente. Y vamos mejorando el tema de la movilidad. Nos queda claro en macro la propuesta, Luis. Todo lo que acabas de decir implica, y eso hay que dejarlo claro también a los vecinos de Antiguo Cuscatlán, una mayor inversión por parte de la alcaldía y por lo tanto una mayor cantidad de recursos, ¿o no? Es algo que quiero que me respondas. Sí. Para esas obras, ¿estás considerando nuevas tasas, aumento de tasas en Antiguo Cuscatlán? No, para nada. Es decir, ¿y de dónde sale el dinero? Se aumentaron hace poco. Hay algunos proyectos que van a salir Primero hay que entrar a ver cómo es el comportamiento financiero de la municipalidad. Eso tiene que ver con cuánto está gastando en qué cosa. Hay gastos exorbitantes en gasolina, hay una cuestión muy interesante en los gastos. Al momento de bajar eso, te permite realizar una serie de proyectos que los puedes hacer ya. ¿Cuánto es el ahorro que has estimado? Revisamos el presupuesto anual de la alcaldía y vimos que es un presupuesto de $21.723.000. Sí, por ahí. ¿Cuántos son los ahorros que estimas dentro del presupuesto que podrían servir para financiar obra? Mira, no tenemos el dato completo porque llegar, digamos, hasta tanto detalle con la apertura de información que hay ahí es bien complicado. Aún así, sí creemos que puede haber más o menos un 20 o un 30% de ahorro en esto. Creo que te permite jugar un poquito con los proyectos y más allá de eso, también sí estamos considerando otro tipo de actores, como lo mencionaba al inicio, ya estrategias muy fuertes en el tema de cooperantes, estrategias muy fuertes en el tema también de coinversiones, estrategias fuertes en el tema de socios públicos privados. Okay. O sea, incorporar al sector privado. Sí, claro. ¿Y cómo sería la negociación de beneficios para la empresa privada en estos espacios, por ejemplo? Mira, depende. Por ejemplo, yo participé en el tema del rediseño de la ciudad de Santa Tecla y se trabajó bastante con la empresa privada y ahí vas a qué tan rentable para ellos es tu proyecto. Te doy un ejemplo, el Paseo del Carmen obviamente termina siendo un proyecto muy atractivo para la venta de bebidas, comida, etcétera, es decir, ya proveedores grandes. Se hizo una alianza, creo que en ese tiempo con la cementera también, y poco a poco vas metiendo actores interesados en esto. Entonces por ahí digamos, al tener un mapa completo, digamos, tenés tu proyecto y un mapa de quiénes son los stakeholders que pueden estar interesados en esto, ahí comienzas el cabildeo. Muy bien, Luis, hablemos algo de fondo, la gestión financiera de las municipalidades en El Salvador. El caso de Antiguo Cuscatlán es muy particular y es una alcaldía, digamos, en principio con fondos para poder invertir. Sí. Pero El Salvador es uno de los países que no cuenta con un impuesto de bienes inmuebles, un predial que en otras ciudades, en otros países, es el principal esquema de financiamiento de la obra pública y la política pública a nivel municipal. De llegar tú a la alcaldía, ¿asumirías un liderazgo para hacer cambios en materia tributaria en el país, ya sea el Código Municipal y el Código Tributario, para que las alcaldías puedan asumir un rol de poder imponer un impuesto, valga la redundancia, y poder cobrar a partir de esto el financiamiento de la política? El tema del predial, al parecer va a ser una cuestión inevitable a nivel nacional. Al parecer vamos para allá. Obviamente al momento de planificar cualquier cosa sí tenemos que estar como preparados para recibir eso, y obviamente tiene un tema de beneficios muy interesante en Antiguo Cuscatlán. Creo que es una oportunidad para sentarse con la gente y comenzar ya a proponer una serie de proyectos quizás mucho más fuertes que lo que se maneja tradicionalmente, y obviamente sí va a requerir de un tema de participación ciudadana mucho más complejo de lo que quizás tradicionalmente se maneja hoy. Sí queremos que la gente vea el beneficio por cada centavo que le pone a su impuesto o a la tasa, que se salga un poquito más allá de los esquemas tradicionales de, bueno, pago porque me recojan la acera, pago porque cambien un foco, y que empecemos a ver
el tema de que cualquier cosa que ingrese a la municipalidad la pueda ver en desarrollo futuro. Entonces estábamos a ver con un rol activo promoviendo, digamos, un esquema distinto del financiamiento de las municipalidades a través de un impuesto predial, digamos, ¿vas a impulsar eso para las alcaldías? No es que lo vaya a impulsar, es que obviamente si viene, pues el punto es ver de qué manera lo trabajamos. Obviamente para eso también la idea es tener alrededor un grupo de gente que tenga la capacidad de darnos las mejores recomendaciones para poder manejar ese tema. Hablemos de los fondos FODES. Hay que decir y hay que tener en cuenta que por ley el Estado tiene que transferir a las alcaldías en concepto de los fondos FODES el 8% de los ingresos netos corrientes del presupuesto general. Sí. Y además define que solo el 25% debe ser invertido en gastos administrativos de la alcaldía. Luis, dos cosas. En otros espacios has dicho ya que estarías dispuesto a pedir una reforma a la ley del FODES. Sí. Ahora, también has dicho que estarías dispuesto a que Antiguo Cuscatlán ya no recibe sus fondos. Sí. ¿Pedirías una reforma orientada a esto? Yo creo que en el tema del FODES no es solo una cuestión de Antiguo Cuscatlán, es una cuestión nacional. Hay municipios que les urge una reinyección en el tema del FODES, y creo que hay municipios que, como mencionaba hace un momento, si las finanzas las manejas bien, si logras tener un sistema más sofisticado para poder coinvertir en proyectos, si tenés un sistema sofisticado en traer cooperación de afuera, es decir, si tú logras tener eso y obviamente con mucho trabajo y mucho esfuerzo vas haciendo los proyectos, creo que es momento de que seamos justos con otros municipios que definitivamente les urge más inyección y poder colaborar con eso. No tenemos ahí ningún reparo. Luis, pero al final, ¿eso no te parece que es una medida paliativa para algo que tiene que ser mucho más complejo? Estamos hablando del desarrollo de los municipios a través de un nuevo esquema de financiamiento. Por eso te preguntaba sobre tu rol, porque ¿qué pasa con espacios como Comures? Digamos, ¿no tendría que haber un liderazgo mucho más macro que impulse una reforma más integral a nivel municipal? Sí, de hecho también hemos hablado de eso. Aparte de decir que hay un tema ahí en el FODES donde unos deberían de tener un poco más y otros que tenemos bastante, deberíamos de sacrificar eso. También hemos mencionado que dentro de eso obviamente no el tema de una reinyección con el FODES, imagínate, no sé, un municipio como Torola, que anda recibiendo como unos 500,000 más o menos en FODES. Que obviamente si entra una inyección de presupuesto, también entra alrededor un tema de capacitaciones para poder hacer buenos proyectos, de asesoría para que realmente, como tú mencionas, ese dinero se use para un proyecto de desarrollo, ese dinero se use para un proyecto educativo, lo que sea, pero que haya un acompañamiento definitivo para que definitivamente sí se puedan hacer este tipo de obras. Bien, Luis, el mapa de pobreza urbana del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo señala que algunas comunidades de Antiguo Cuscatlán, por ejemplo, La Cuchilla, que está en la carretera panamericana, o Los Mangones, que está más cerca de Nuevo Cuscatlán, viven en condición de precariedad extrema. Y otras comunidades del municipio, como el Cementerio, el Espino, el Tanque, el Escalón, la Unión y la Reforma, están en condiciones de precariedad alta o moderada. Nos gustaría saber cuáles son tus propuestas específicas para estas comunidades. Fíjate que en eso todavía tenemos una mesa multidisciplinaria diseñando unas propuestas para ver cómo manejamos ese tema. Es complejo porque en el tiempo, lejos de hacerse más pequeñas, las comunidades, incluso espacialmente, se van haciendo más grandes. Y no hay, digamos, un trabajo estructural donde pueda haber una transición social en esto, donde un joven pues tenga dos o tres activadores importantes para que él salga de su situación. ¿Pero todavía no hay propuestas específicas para atender la situación de precariedad de estas comunidades? Todavía no las hemos presentado, en su momento sí lo vamos a hacer. Estamos todavía ajustando algunas cuestiones, estamos entendiendo algunos temas. ¿Y cuál es su diagnóstico de las prioridades de estas comunidades? Pues realmente hay mucho. Por ejemplo, fuimos a una hace poco que más que todo pidió ver cómo estaban las condiciones ahí. Al fondo de la comunidad pues había un pantano un poco más grande que este estudio de Aguas Negras. Pegado ahí habían dos casitas con bebés recién nacidos, o sea, ya es una cuestión extrema. Digamos, hay problemas partiendo de ahí, por ejemplo, el manejo de aguas negras, de iluminación, los mismos accesos, temas de salud, por ejemplo, dónde están ubicados, lo que tú mencionabas, el cementerio.
es complejo, hay bastante, hay que trabajar. Y por otro lado también hay temas como oportunidades, es decir, que los jóvenes tengan acceso a una educación, que logren también tener logremos buscar complementos para que tengan un nivel educativo aceptable, que logremos conectarlos con las empresas. Bien. Para que les ofrezcan empleo, es complejo. ¿Y que va más allá de la competencia de la alcaldía? Sí va más allá de la competencia de la alcaldía, pero repetimos, no quiere decir que no presentemos nosotros una propuesta. Estamos cerrando la entrevista, Luis. Esta semana escuchamos una entrevista radial en la que te referiste en buenos términos al movimiento del alcalde de San Salvador, Nayib Bukele. Afirmaste que era bueno, que sus propuestas eran dignas de admirar y aprender de ellas. Sabemos que Bukele inició, digamos, en una condición similar a la tuya, en un pequeño municipio. Bueno, Antiguo Cuscatlán es un municipio relevante en la economía del país, pero fue un político que finalmente encontró la resistencia del FMLN y termina siendo expulsado por sus diversos motivos internos. ¿No temes que tengas el mismo futuro dentro del FMLN? Sabemos que vas con una coalición con Cambio Democrático, pero ¿hasta dónde tendrá margen, Luis, de proponer en un partido como el FMLN? ¿Has contemplado esto? Sí, es decir, cuando hablamos el tema específico del alcalde de San Salvador, de Nayib Bukele, incluso hablamos de varios, incluso yo mencioné que no solo ha sido el caso de él, un caso al cual le tenemos respeto por las cosas que ha hecho, sino que también mencionamos, por ejemplo, el municipio de San Marcos, es decir, donde también hay un tema de espacios públicos ahí muy interesante, y de un grupo también de jóvenes políticos que hoy por hoy han entrado, incluso antes que uno, han entrado a la Asamblea Legislativa, otros como alcaldes, como mencionabas, etcétera. Creo que en general uno de los grandes retos que tenemos es primero ir rompiendo ciertas barreras de tradicionalismos. Lo digo en general, lo digo porque no solo ha sucedido con el caso de Nayib Bukele, sino que también ha sucedido en Arena. Es decir, han habido problemas también con políticos jóvenes. Es decir, creo que más allá de lo que suceda con cada uno, creo que tenemos un reto de romper ciertas cuestiones tradicionales que no te exime de que en algún momento tengas un problema. También puedes tener un montón de oportunidades y más puertas abiertas, o sea, pueden pasar las dos cosas. Con el FMLN lo que se discutió, lo que se habló cuando tomamos esta decisión fue basarnos en una propuesta, fue tener una base de proyectos sobre la cual discutir. Ellos obviamente han visto la mayoría o casi todo lo que nosotros trajimos al inicio. Y están de acuerdo. Y están totalmente de acuerdo. Sí. Bueno, muchísimas gracias a Luis Rodríguez. Recordemos que Luis Rodríguez es candidato a la alcaldía de Antiguo Cuscatlán por la coalición CD, Cambio Democrático, FMLN. Gracias, Luis, de nuevo. Gracias a ustedes por acompañarnos en la entrevista de Matices. Hacemos corte aquí, pero seguimos con más contenidos en Focos. La verdad es la fuerza más importante de una sociedad. La verdad se comparte presentando los hechos con imparcialidad. La verdad la comparte un equipo comprometido, documentando cada momento clave de la historia. La verdad trasciende barreras y juntos tenemos el poder de compartirla. Compartamos juntos la verdad. Tu confianza en nuestro trabajo nos ha permitido compartirla durante 102 años. La prensa gráfica. Noticias de verdad.